esta noche con el webinar programado para el día de hoy lunes. A nombre del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, de su directiva y del presidente Julio César Echeverría, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es consecutivo a los anteriores que hemos podido ver, al menos la anterior semana, que es la programación en sí, en diferentes plataformas, Python, C++, Postgres, SQL, para la automatización de procesos y reportes y planos topográficos, a cargo del ingeniero Víctor Hugo Quisbert Martínez, ingeniero geógrafo de profesión, con mucha experiencia en el ámbito profesional, tanto a nivel público como a nivel de instituciones públicas, como también a nivel de instituciones privadas. Actualmente el ingeniero, como habría que resaltarlo, se encuentra en el país hermano de Brasil realizando actividades profesionales, como profesional representando a nuestra profesión y representando los conocimientos que ha podido desarrollar tanto en el país y ahora también en el exterior, ¿no? Ha estado en varios, vuelvo a reiterar, ha estado en varias instituciones como el INRE, en trabajos de automatización de procesos, tanto en varias instituciones, también en el Instituto Nacional de Estadística, y ahora actualmente está en el centro, o en el Instituto, perdón, de Tierras de Brasil, el ITERB, el cual, bueno, pues lo acoge actualmente de manera profesional. Y con toda esa experiencia, el día de hoy nos va a exponer el tema. Le agradecemos al ingeniero por estar con nosotros, a todos ustedes también por esta noche estar con nosotros. Le paso la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Julio César Echeverría, el cual, bueno, nos va a dar unas palabras de bienvenida y de introducción, como también, bueno, vamos a ver ya después de ello el desarrollo del webinar. Dos reglas que siempre tenemos para ello, por favor, antes, tanto sus micrófonos como sus cámaras de video, por favor, tenerlas apagadas para que el desarrollo del webinar sea el mejor. El expositor va a realizar in extensa su ponencia y las preguntas que vayan surgiendo, por favor, vamos a ir agregándolas en el chat de la sala para que al finalizar la presentación del ingeniero, inextensamente reitero, vamos a dar lectura y respuesta a ello. Agradecerles y bueno, doy pie al ingeniero Echeverría, nuestro presidente, por favor. Ay, creo que salió un momentito. Está entrando a la sala nuevamente, por favor. Les pido, estaba en este momento conectado, pero salió. Vamos a esperarle un momento, por favor, a todos. Nuevamente les agradecemos y un poco para poderles comunicar el día de hoy, a más tardar a principios del día de mañana, también vamos a empezar a hacer publicidad con otro webinar training. Nos ha salido muy bien el anterior entre viernes y sábado, el cual ha sido precisamente sobre una introducción a la programación en Python, ¿no? A cargo del ingeniero Gianluca Olate, ¿no? Que nos ha ido muy bien con las personas que hemos trabajado viernes y sábado. Y vamos a replicar algo de ello con otra temática catastral el día viernes de esta semana. Por favor, estén atentos a nuestras publicaciones para ello. Bueno, estoy viendo que el ingeniero está tardando un poco en ingresar. Por favor, unos segundos más. Si no, bueno, estamos ya en tiempo. Estamos ya en tiempo, así que para no retrasarnos un poco más y poder desarrollar toda la actividad, le doy la palabra al ingeniero Víctor Hugo Quisbert, agradeciéndole desde Brasil su ponencia. Ingeniero, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿El audio se escucha bien? Sí, ingeniero, como le decía, hay un poquito de eco, pero se escucha claramente. Le agradecería, por favor, igual mantener ese audio el resto de la ponencia. Eh, un segundo, por favor. Perfecto. Bien, yo creo que ya lo he
arreglado. Y ahora, ¿cómo se escucha el audio? ¿Está mejor? Está mucho mejor, muchísimo mejor, ingeniero. Bien. ¿Podemos Gracias. comenzar, ¿no?, con la ponencia? Sí, por favor, le doy la palabra a usted. Muchas gracias y el tiempo es suyo. Bueno, para comenzar, gracias a Dios por un día más de vida y a las autoridades, ¿no?, del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia por brindarme la oportunidad de brindar esta ponencia. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es un poquito de lo que se puede llegar a hacer con la programación SIG, ¿no? Vamos a verlo esto en el entorno ArcMap, puesto que ArcGIS es una de las herramientas más utilizadas, ¿no?, por nosotros técnicos, geógrafos, topógrafos y muchas otras profesiones que tienen a ver con la ingeniería también. Entonces vamos a ver un poquito de qué es lo que se puede hacer con los generando geoprocesos, reportes y planos topográficos de forma automatizada, ¿no?, en lo que es ArcGIS. Bueno, empecemos. ¿Qué es Python? Vamos a entrar un poco en la parte teórica, no vamos a redundar mucho, ¿ya? Quiero hacer la exposición un poquito más práctica, pero es importante conocerlo, ¿no? ¿Qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los lenguajes más fáciles de aprender por su legibilidad es Python. En lo personal, en este mundo de la programación, si me preguntasen por dónde empezar a programar, yo les diría Python. Python es la mejor opción para aprender a programar y interiorizarse, ¿no?, en este mundo de la programación. Soporta orientación a objetos. Eh, Casi todos, si bien nosotros queremos programar sí, y en otras plataformas, casi todas las librerías que nos brinda ArcGIS, QGIS y otros software SIG están orientadas a objetos, entonces, pero por lo menos tendríamos que saber bases, ¿no?, de una programación orientada a objetos, ¿ya? Es un lenguaje interpretado. Python no necesita ser compilado. El sistema operativo se encarga de su ejecución, ¿no? Dinámico. Python es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué se refiere a esto? Que si yo hago una declaración de una variable A que sea de tipo entero y a lo largo de mi código esa misma variable yo quiero que cambie a tipo string, él lo va a hacer porque es de tipado dinámico, ¿no? Multiplataforma porque Python se puede ejecutar tanto en sistemas operativos Linux, Mac, Windows. Bueno, con Python nosotros lo que vamos a hacer, para el ejemplito que hice, Python se encarga básicamente de los geoprocesos. ArcGIS tiene una librería muy extensa. Pasemos a lo que es C Sharp. ¿Qué es C Sharp? Bueno, C Sharp también es un lenguaje de programación multiparadigma, ¿ya? Estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Y hoy por hoy C Sharp es uno de los lenguajes más utilizados, ¿no? Y también para hacer uso adecuado de lo que es C Sharp y ver realmente el potencial que tiene, nuevamente incurrimos con esto que es programación orientada a objetos. Un poquito más adelante vamos a ir viéndolo de una forma muy rápida porque no da el tiempo en una sesión explicar todo aquello que conlleva orientación orientada a objetos. Pero lo vamos a ir viendo muy al ras. Bueno, ¿qué es Postgres?
Postgres es un sistema gestor de bases de datos, ¿ya? El cual nos permite la gestión básicamente de la información, ¿no? Nos permite recuperar la información, nos permite actualizarla, eliminarla, insertar información. Y una de las grandes ventajas es que yo puedo acceder a mis bases de datos de forma remota, ¿no? Esto da posibilidad a que en una institución se trabaje, desde una base de datos trabajen más de 2 personas, ¿no? Eso es una potencialidad de manejar una base de datos. Bueno, aquí voy a tratar de explicar un poquito qué es programación orientada a objetos. Bueno, este paradigma para mí se basa en lo que es la abstracción de un objeto, ¿no? La abstracción de un objeto es basado en 2 cosas. Primero tenemos propiedades y luego tenemos métodos, ¿ya? Con propiedades nos referimos a las características internas de cada objeto. Por ejemplo, en este objeto tipo perro, las características internas que podría tener este objeto serían raza, nombre, peso, color, entre otros, ¿no? Y los métodos serían las acciones que este podría realizar, correr, saltar y demás. Entonces, a través de esta clase, que sería un molde genérico para generar otro tipo de objetos, podríamos generar una instancia de clase. Una instancia de clase se refiere a un objeto con características que nosotros ya definimos, ¿no? Por ejemplo, las características de este aquí, nosotros ya le estamos dando una raza que es mastín asiático, un nombre, ludo y demás. Los métodos que tiene correr, saltar, entonces nosotros lo implementamos. Entonces, básicamente, la programación orientada a objetos es basado en la abstracción de los objetos con sus propiedades y métodos. Nosotros creamos clases, esas clases son moldes, y para crear un objeto las instanciamos dándoles diferentes características, ¿no? Bueno, como les iba diciendo, Python, bajo su librería ArcPy, tiene una serie de métodos en las cuales nosotros vamos a crear objetos y hacer referencia a instancias de clase, ¿no? Como por ejemplo aquí, si yo quiero crear un objeto de tipo punto, llamo a mi clase ArcPy, su método point, entonces lo creo, ¿no? Este punto es un objeto ya. ¿Por qué? Porque lo he instanciado. Entonces, si lo he instanciado, a través de este punto vamos a poder acceder a sus atributos y a sus métodos. Como por ejemplo en este caso, nosotros estamos accediendo punto z. Entonces estamos accediendo a uno de los atributos, ¿no? El cual nos está arrojando como resultado un entero, ¿ya? Aquí, otro caso. Estamos diciendo que mi variable punto 2 es igual a punto. Entonces, al imprimir un método que tiene nuestra clase punto, vamos a ver qué nos devuelve, ¿no? Estamos imprimiendo punto equals punto 2. Entonces, estamos diciendo punto es igual a punto 2, entonces él nos está devolviendo verdadero, ¿no? Entonces, estos puntos que nosotros vemos, muchas personas en el lenguaje común llaman a la programación orientada a objetos lenguaje del punto. ¿Por qué? Porque son a través de puntos que nosotros accedemos a propiedades y métodos de los objetos, ¿no? Veamos aquí otro ejemplo. Esto ya es en C#, ¿ya? De tipo IMAP, estoy diciendo, quiero crear un objeto de tipo mapa, ¿ya? Pero mi mapa va a acceder a la clase ArmMap, a su método document y a su propiedad FocusMap. Eso le está diciendo a mi programa que quiero acceder
a mi data frame activo, ¿no? De mi mapa. Estoy creando dos variables, feature layer, feature class, y estoy haciendo un recorrido, ¿no? Estoy diciendo, quiero saber específicamente, quiero capturar en mi feature layer, quiero capturar ese layer, quiero capturarlo. ¿Para qué? Para poder referirnos a él y para poder programar sobre él, ¿no? Bueno, la recomendación que yo les daría para aquellos que quieran comenzar a hacer programación SIG, ya sea plataforma ArcMap o QGIS, es la siguiente, que nosotros tenemos que conocer en qué está basada nuestra plataforma. Por ejemplo, en el caso de ArcGIS, nosotros tenemos que conocer bien qué es un data frame, qué es un feature layer, qué es un feature class, qué es cuáles son las propiedades que tenemos, los campos que tenemos de nuestra base de datos, cuáles son los tipos y demás. Entonces, cuando nosotros conocemos estas características, se nos hace un poco más fácil la programación, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar de aquí a poco al ejemplo que hice. Como les dije, el ejemplito que hice está basado en la librería ArcObjects, también con ArcPy, ¿ya? Python lo he utilizado para hacer geoprocesos, ya que es más fácil la manipulación de geoprocesos, porque la librería ArcPy es bastante fácil de entender, ¿ya? ArcObjects lo he utilizado más que todo para la funcionalidad, ¿no? Que se va a hacer. Por ejemplo, con el lenguaje C# me da la posibilidad de poder acceder a lo que es Windows Forms, que son formularios muy interesantes, ¿no? que podemos realizar para discriminar datos. Por ejemplo, es muy utilizado para la cuestión de de estabilidad de los datos, que mi base de datos sea íntegra, que no se metan valores que no se deberían meter podemos controlarlo a través de combos, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Y estos datos los he guardado en lo que es Postgres. Entonces, sin más detalles, pasemos a lo que es el ArcMap. Ya aquí yo tengo un documento de mapa que ya lo he preparado. Lo voy a abrir. Y vamos a ir viendo algunas de las funcionalidades, ¿no? ¿Qué es lo poquito que se podría llegar a hacer? Quiero resaltar lo siguiente. El ejemplito que hice no es un carácter específico, es un carácter de tipo ilustrativo, más que todo para generar ideas, ¿ya? Porque por más la cuestión de políticas y seguridad de los datos, ¿no? De la empresa, ¿ya? A ver, aquí yo ya tengo mi entorno ArcMap. Entonces, en esto, todos ya sabemos, ¿no? Crear entidades, geometrías, polígono, línea y punto. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer en este tipo de casos? Por ejemplo, vamos a ver la tabla informativa de esta entidad, ¿ya? De esta cuadro, vamos a trabajar con esta cuadro, por ejemplo. Si vemos la tabla atributiva, número de lote, número de cuadra y barra están vacías, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito desde un poquito de geocodificación, ¿ya? He creado este adincito, que es más que todo para ejemplos ilustrativos, ¿ya?
Entonces, cada uno, como nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí nos sale un texto ilustrativo de qué es lo que va a hacer cada tipo de botón, cada tipo de tool y demás. Por ejemplo, en este caso nos dice ordena lotes. Esta herramienta ordena lotes dando clic izquierdo y se reinicia el conteo dando doble clic. O también lo he programado para que se reinicie el conteo usando teclas, ¿no? Entonces, automáticamente, si yo activo esta herramienta, ¿ya? El cursor se me modifica y yo puedo hacer el ordenado ya más dinámicamente, ¿no? Sin acceder a la tabla de atributos y estar modificando uno por uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo hago clic aquí, 2, 3, 4, 5. Voy a apagar un poco la ortofoto porque tarda en renderizar, es una imagen de drone, ¿ya? Entonces, sí podemos ver, esto se nos hace más dinámico, ¿no? Entonces, si yo aprieto la tecla N, le puedo decir que reinicie 1 y empiezo de nuevo. Entonces, eso en parte de geocodificación se me hace más simple y llevadero geocodificar. También puedo apretar una tecla M que yo le he programado para que se reinicie también el conteo. Entonces, si estamos viendo todos, el ordenado me las realiza de forma automática. Podría cometer errores, ¿no? Como por ejemplo aquí he cometido una discontinuidad aparte del vértice 14, por ejemplo. Entonces yo quiero que me comience del 14 para el frente. Entonces aprieto una tecla, le digo que me ordene desde el vértice, en este caso 15, ya, porque el 14 ya lo tengo, voy a empezar desde el 15, entonces le digo ya, entonces él ya me lo ordena. Entonces ya puedo reiniciar. Esta ordenación es una herramienta muy simple, pero, por ejemplo, para el Instituto Nacional de Estadística era de vital importancia porque reducía mucho tiempo, ¿no? Al hacer geocodificación, ¿ya? Esta otra herramientita me ordena una cuadra basado en lo que es una selección por polígono. Y también me abre un formulario pequeño, ¿ya? Para que le dé la codificación. Vamos a ver. Hago la selección. Entonces, él con este formulario ya me pide, ¿no? ¿Qué codificación va a ser? Por ejemplo, esta va a ser mi cuadro 54, vamos a poner, ¿ya? 54, solamente para dar un ejemplo ilustrativo. Entonces, lo guardo. Voy a numerar también esta cuadra, 55. Y esta cuadra vamos a poner 51, solo para dar ejemplos, ¿ya? Entonces ahí me está dando, y yo puedo hacer también lo que es el orden de distritos, ¿ya? Es un ejemplo, ¿no? Está numerando para nosotros obtener un código catastral, ¿ya? Entonces, lo estoy numerando. En un distrito, él ya me va a ofrecer opciones, ¿no? También puede ser opciones, ¿para qué? Para la integridad de los datos. Si yo escojo uno, que se escriba siempre de la misma manera, ¿no? En este caso, le voy a dar, no, no señores de Fátima, guarda, entonces ya me lo guarda. Este aquí le voy a dar el distrito 2, ¿ya? San Francisco. Y este aquí va a ser mi distrito 3. ¿Cierto? Guarda. Entonces, basado en esta información, lo que prosigue a que nosotros queramos hacer es siempre nosotros tenemos que hacer un llenado de base de datos, ¿no? Registros. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Accedemos a la tabla atributiva y desde la tabla atributiva nosotros empezamos a llenar, ¿no? Pero acceder a tablas atributivas con usuarios que no tengan mucho conocimiento muchas veces es un problema. Suelen llegar a cometer errores o cálculos que no se deberían hacer, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer, accediendo a la tabla atributiva, por X, Z motivo, razón, él no ha seleccionado, ¿ya? No ha seleccionado y le da un calcular al lote, ¿ya? Le da un calcular, se ha olvidado o no sé qué tenía y se ha olvidado y le da un cálculo de un lote y lo paga todo, ¿no? Entonces, esa parte es complicada, ¿ya? Entonces, no es muy viable que accedamos a tabelas atributivas. Sería óptimo en nuestro caso que nosotros subamos registro por registro con formularios, ¿no? Por ejemplo, aquí ya le voy a dar otro código, aquí le voy a dar 59. Bueno, ya estoy simplemente para mostrar, ¿ya? Esta cuadra ya lo tengo codificada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Basado en esta codificación, yo puedo acceder a mi registro de datos, ¿ya? Esta herramienta registro de datos de los propietarios y documentación de un lote es simplemente un ejemplo. Entonces apretamos y él nos cambia de cursor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer los registros de los diferentes datos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a registrar este cuadrado 12. Damos clic, ¿ya? Entonces, él, como un ejemplito de formularios que se puede hacer en ArcGIS basado en tecnología C#, es este, ¿no? Que nosotros en un documento, él ya nos va a decir, por ejemplo, esta cuadra 2 es el predio 12, manzana 59 y de distrito Nuestra Señora de Fátima. Entonces, ya nos reconoce, ¿no? Pero este lote no tiene datos asociados a él, pero nosotros lo podemos crear, ¿no? Por ejemplo, este lote, ¿ya? Pues vamos a empezar a crear sus datos. Una herramientita interesante que en la utilización de Windows Forms es que nosotros podemos subir documentación y todo tipo de archivos, ¿no? Word, Excel, y lo más estable, podemos subir PDFs, ¿ya? Vamos a comenzar subiendo PDFs y en base a un PDF vamos a ir agregando propietarios, ¿ya? Por ejemplo, aquí me voy a lo que es la herramientita. Voy a cargar un PDF. Aquí yo tengo algunos preparados, ¿ya? Le voy a dar este PDF 3, entonces le digo abrir. Entonces él ya se me encarga de abrir el PDF, entonces ahí yo ya puedo tener más certeza de lo que voy a subir y de qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces empecemos llenando los nombres de estos, ¿ya? Aquí dice que es apellido paterno, es Pérez, apellido materno, no sé, Vidal, nombre Marcela Carolina, ¿no? Marcela Carolina, estado civil no aparece porque solo es de ejemplo. Número de documento 1000001, ¿ya? El tipo de documento, vamos a decir que esto es su cédula de identidad. Entonces aquí yo lo puedo agregar y me lo va a agregar, ¿no? Y puedo editar de esta otra persona, ¿ya? Fernández Morales Juárez. Fernández Morales Juárez. Estado civil, vamos a poner que es soltero. Número de documento. Aquí está. 121, 123-4. Y vamos a decir que este es también cédula de identidad. Entonces lo agrego, ¿no?
Entonces, esto es un ejemplito de cómo se podría hacer la utilización del formulario y cómo se relacionaría un predio o un lote con más de un propietario. Es un ejemplito básico de base de datos también, donde un lote puede tener más de un propietario, ¿no? Entonces aquí yo lo hago y lo voy a guardar tanto el PDF como los datos a mi base de datos, ¿ya? Entonces aquí aprieto en guardar. Aquí me aparece los datos se han guardado y la documentación PDF también. Entonces puedo pasar siguiente pestaña, ¿no? Recordando que esto es solo un ejemplo, solo unas ideas. Entonces aquí me dice formular registro de lotes. Esta documentación de aquí puede ser tranquilamente, no sé, un documento de compra y venta y demás, ¿no? Entonces vamos a elegir que esto sea un documento de compra y venta. ¿Ya? Elijo un documento de compra y venta y la hago, ¿no? Entonces el documento de compra y venta está vacío, pero bien podría estar firmado y demás. Entonces ya eso es algo del cliente. ¿Qué información se va a añadir? ¿Para qué es lo que va a ser utilizada la base de datos? ¿Qué tipo de información? En nuestra área es muy interesante que se guarde documentación en formato PDF, ya que nos ayuda bastante, ¿no? Armado de carpetas y demás. Estos datos, ¿qué uso es? El destino, planta, superficie construida, vamos a inventarnos, que siempre superficie construida no siempre es lo que aparece, ¿no? En los documentos que tenía, no siempre coincide con lo que se tiene en la actualidad. ¿Ya? Solo un ejemplo, es más, ni siquiera he hecho una base de datos para esos datos, pero sí se podría hacer. ¿Ya? Lo que sí, observaciones, podría agregar las observaciones. Lo que sí voy a utilizar de aquí es que se me guarde el PDF y se me guarde la foto que puedo cargar. ¿Para qué? Para que cuando haga la relación y genere un mapa o un plano topográfico que me cargue nuestra foto, voy a ver. Entonces aquí también tengo unas fotos, ¿ya? Y voy a agregar una, ¿no? No sé, de repente vamos a elegir una foto medio bonita. Vamos a elegir esta. Entonces aquí ya se me carga, ¿no? La fotografía y esta fotografía va a ir impresa en lo que es la planta topográfica. Entonces yo quiero que estos datos se me guarden, ¿ya? Entonces le doy guardar. Documento PDF se ha ingresado y también la foto de la casa se ha ingresado. Entonces, aceptar. Entonces yo puedo salir, ¿no? Del formulario y puedo ir agregando de los tantos que quisiera agregar, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí, ya lo he agregado, entonces cuando me carga el formulario, ya me dice cuántos propietarios tiene, el PDF que ya he guardado, la fotografía de la casa y el PDF del documento de compra y venta, que es un ejemplo. Nos vamos a salir, ¿ya? La próxima herramientita que he generado es generador de plantas por selección, ¿ya? Doy clic, entonces yo tengo que seleccionar el menú del cursor, ¿no? Entonces yo tengo que seleccionar qué lote es de la que voy a generar una planta planimétrica. Y vamos a ir analizando qué es lo que se ha hecho en esa planta planimétrica, ¿ya? Primero voy a abrir la carpeta que le he dado para que sean mis salidas, que está en el disco D, ¿ya? Aquí plantas planimétricas y lo voy a poner a un costado, ¿ya? Voy a ver dónde está mi lotecito y mi lote está aquí, ¿ya? Está con ortofoto y todo. Entonces, con mi add-in yo le doy un clic y la funcionalidad es que yo elijo un lote, ¿no? Como este lote ya lo he llenado los datos, entonces yo podría darle un clic. Entonces él ya me va a ir procesando, ¿no?
Este proceso de generado de plantas por lo menos va a demorar unos 30 segundos. ¿Por qué? Porque es un proceso amplio, ¿no? Tiene que analizar los confrontantes, tiene que analizar los vértices, tiene que hacer el cálculo de distancias, azimuts, tomar la fotografía y demás. Pero él ya nos va a ir avisando de qué es lo que hace, ¿no? Como vemos, está procesando, ¿ya? Entonces aquí nos aparece cálculo de confrontantes con suceso. Entonces quiere decir que todos los confrontantes, sea el lote 11, 13 y estos, entonces se ha calculado con suceso, ¿ya? Le doy a aceptar. Cálculo de distancia y hacemos con suceso. Le doy a aceptar. ¿Ya? Entonces ya me lo va a preparar mi planta. Vamos a esperar un poquito más. La planta se va a agregar aquí. Y como vemos, ya se ha agregado, ¿no? Y me dice planos generados con suceso. Ok. Vamos a abrir esta planta. ¿Ya? Y vamos a analizar los detalles de ella. Antes de eso, esta planta, como un código catastral es único, todos los confrontantes y demás siempre tienen que tener un código identificador asociado. Entonces, vamos a cambiar lo que es la etiqueta por el código asociado, ¿ya? Que se genera y para entenderlo mejor, vamos a cambiar a lote. Este código yo lo he generado. De estos datos yo no he llenado mis registros, es por eso que me muestra como un Object ID. Pero basado en ese Object ID es también como si fuese un identificador único. Si lo hubiese llenado me saldría de esta forma, con 3 dígitos y sus correspondientes guiones, ¿no? Pero vamos a analizar esa planta aquí. Vamos a abrir la planta, plano topográfico. Entonces, el plano topográfico, ¿qué me hace? Primero me ordena, me sustrae los vértices, 1, 2, 3, 4. Me etiqueta las distancias de cada lado, ¿ya? Y me da un código, ¿no? La superficie que tiene y su perímetro. Me entrega su fotografía, que es bastante interesante, bastante ilustrativo, la fotografía que he añadido. Y aparte me da un plano de ubicación, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando, ¿no? Bueno, del punto 1 me da sus coordenadas. Aquí le llaman memorial descriptivo, ¿ya? El punto 1 me genera sus coordenadas y me da su lado, ¿no? Del punto 1 al punto 2. Es una línea. ¿Con quién está confrontando? Está confrontando con 51 y 35. Entonces, aquí también me aparece. Voy a dar un poquito más de zoom para que se vea mejor. Entonces, aquí está apareciendo, ¿no? Mi confrontante por el identificador que está reconociendo. También se podría hacer por propietario y demás. Pero como esto es solo un ejemplo, solo he hecho por identificador. Del punto 2 al punto 3 es este código, ¿no? 55.3. Del 3 al 4 ya es con una calle, ¿no? Rua Marañón. Entonces, como ya no es un identificador la rua, el nombre de calle, yo lo he hecho ya por nombre, entonces ya me reconoce, ¿no? Y del punto 4 al punto 1 me dice que es la calle Río Blanco, ¿no? Entonces, este es un tipo de producto que se puede generar con geoproceso que ya me describe automáticamente todo lo que quiero, ¿no? Y esta planta, por lo menos era un tipo estándar que manejaban, ¿no? En el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y también aquí en Brasil se la utiliza bastante, ¿no? Y también aquí se describe lo que es la distancia de cada lado y el azimut, ¿no? Aquí hay un pequeño errorcito que se me ha ido, ¿ya?
Pero aquí está la azimut, ¿no? En grados, minutos y segundos. Esta A es por error de codificación. Oh, pero aquí está. Por ejemplo, del 1 al 2, estamos ya contando el azimut desde el norte. Hasta aquí sería 270, más de 270, ¿no? 302, está correcto. Del 2 al 3 sería el azimut entre 0 y 90. Entonces él me dice que es 44. Entonces está correcto. Del 3 al 4, ¿ya? Su azimut es 132, ¿no? Más de 90. Y del 4 al 1, 4 al 1 es 227. Entonces, este es el tipo de planito que se puede generar, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente herramienta. ¿Qué tal si yo quiero generar planos no dando clic uno por uno? No dando clic demás. Vamos a hacer el llenado de datos de estos tres rápidamente, ¿ya? Y luego vamos a hacer el generado de esos planos. Entonces, yo escojo, no sé, me voy a inventar datos, ¿ya? Agregar y aquí agregar, me agregues PDF. Ya. Otro documento. Por hacerlo rápido, lo estoy tratando la información de esa forma. Ya es ingresado. Documentos. Aquí un documento de compra y venta, ¿no? Quizás podría ser el mismo. Esto no lo voy a llenar. Y le voy a dar una fotografía del otro para que los planitos me salgan con fotografías. Voy a elegir este. ¿Ya? Lo he guardado. Guardar. Sale. Entonces ya vemos que la codificación me cambia, ¿no? Vamos aquí. Nuevamente. Vamos a elegir otro nombre y demás. Hacerlo de manera rápida para ver cómo me generan los planos en lote, ¿no? Que dando uno por uno también sería incurrir en un proceso también manual, lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es que nos genere procesos automáticos, ¿no? Aquí yo he llenado el documento personal. Voy a elegir un PDF, el mismo quizás, y una fotografía. Cargando. Espera un poquito. Licencia de artes. Vamos a abrir de nuevo el documento. Esperar un poco. Entonces, voy a ver cuáles son los que he generado. Yo creo que son de estos. ¿Ya? Voy a identificar por el código catastral. ¿Ya? Entonces, lo tengo. Puede ser la identificación de los registros, de cuáles he llenado. Yo creo que me he quedado aquí. Aquí. Ya lo tengo guardado, salvado. Encuentra salvado. Entonces aquí me faltaba agregar la fotografía y el PDF, ¿no? Voy a agregar un PDF, control de compra y venta. Me lo voy a cargar y voy a agregar una fotografía.
Voy a agregar esto, ¿ya? Entonces lo voy a dar, guardar. Entonces, cada vez que yo guarde, lo estoy guardando en una base de datos y a pesar que se cierre, es bastante seguro, ¿no? Me lo reserva mis datos, porque todo está jalado desde una base de datos. Si tuviese interrupciones en el ARGIS y quizás estuviese utilizando un share y demás, quizás no se guardaría a menos que yo dé un save edits a cada momento, ¿no? Pero como ustedes vieron, se cortó y volvió y los datos que he guardado se mantuvieron, ¿no? Y aquí voy a agregar, y agregado voy a subir un PDF. En este caso no voy a subir un PDF, simplemente le voy a dar guardar, simplemente datos como se han guardado como ustedes. No voy a subir un PDF. En este caso, sí, lo voy a subir, ¿ya? Vamos a subir esto. Acomodando de más. Se ha subido, ¿ya? Y le voy a dar una fotografía. Y podamos generar los planitos de los tres últimos que tenemos. Le vamos a dar este. Entonces vamos a guardar. Documento PDF ingresado con suceso, fotografía ingresado con suceso, le voy a dar salir. Entonces voy a querer generar, aquí ya me dice, generador de planos por selección. Yo podría generar de estas tres o podría generar de toda una cuadra, ¿no? Para el ejemplito yo voy a generar de estas tres. Volver a correr una ruta. Voy a generar planos por lote, ¿ya? Y voy a generar de estos tres que me quedan. Me voy aquí. Son estos tres. Entonces me voy a esta herramientita. Entonces me dice que tengo que seleccionar un polígono para que se me generen, ¿no?, las plantas. Entonces selecciono mediante un polígono. Ya se seleccionó y va a empezar a procesar, ¿no?, uno por uno. Ya va a demorar, pero me va a dar la información que es lo que necesito. Me la vas a conocer aquí. Entonces solo es tener un poco de paciencia que ya lo va a generar. Me dice que los cálculos de confrontantes está con suceso, le doy a aceptar. Me dice que cálculo de distancias agudas está con suceso, le doy a aceptar. Y ya va a empezar a generar. Un proceso está haciendo internamente. Y va a empezar a aparecer los planos. Es tener un poco de paciencia. Y ya está empezando a aparecer, ¿no?, la otra. Tiene que generar planta por planta y a ver segundo. Y debe estar procesando el tercero. ¿Qué le parece? Planos generados con suceso. Por premura del tiempo y demás, no tuve el tiempo de agregar una barra de estado en el cual se cargue y me diga, ¿no?, cuánto por ciento está cargando, pero es posible hacer, ¿ya? Pero aquí vemos los planitos y lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Se ha generado 3 planitos, me ha generado en 1 minuto casi. Vamos a ir viendo este planito con todas sus características, la foto y demás. Segundo que me ha generado, características de todos, cuadros, todo automático. Y el tercero. ¿Ya? Vamos a la siguiente herramientita que hice para este ejemplo, el cual es
generador de un memorial descriptivo. ¿Ya? Para este generador va a generar un documento en Word basado en la última selección o en los últimos, en la última generación de plantas que he tenido, ¿no? Entonces, si yo le doy un clic, me abre una ventana típica de geoproceso. Le puedo dar el local de trabajo, por ejemplo, municipio de aquí, ¿ya? El nombre del personal lo puedo elegir de un convito también. Vamos a elegir este. Su profesión es ingeniero civil. El número de CREA es 22243. Un ejemplo, ¿no? Aquí me está pidiendo las coordenadas base que se tomaron. Vamos a escoger un ejemplo, ¿no? Es 10 millones y 500,000. Entonces vamos a dar, y en esta carpeta de aquí es donde vas a ver los memoriales descriptivos y no es una cosa rápida porque no tiene que ver con la parte gráfica, ¿no? Me lo ha generado 3 reportes en 1.13. Entonces, si lo abrimos, ya vamos a ver los datos que contiene, ¿no? Mi memoria. Entonces, él ya me lo genera aquí automático. ¿Cómo se genera un memorial descriptivo aquí? Se describe, ¿no? Mi lote, vértice por vértice, con las coordenadas que tiene, en la azimut y la distancia, y con quién confronta, ¿no? Aquí están todos sus confrontantes y demás. Los datos que incluimos, el local, el propietario, por razones de seguridad de datos, he tenido que trabajar con siempre códigos de cuadrar, número de lote y demás. Aquí las coordenadas base de la medición que se ha tenido para los datos y los datos del ingeniero que ha realizado este memorial. De la misma manera, esta y esta. ¿Ya? Entonces, es esto básicamente, lo poquito que he podido hacer para mostrarles, ¿ya? Lo poco que he podido hacer. Por razones de seguridad de datos y políticas de la empresa, no he podido presentarles el sistema como tal. Me les he tenido que ingeniar para presentarles algo, entonces esto es lo poquito que he podido hacer para presentarles, ¿no? Entonces, esto es poco que se podría llegar a hacer con una tecnología C#, ArcObjects y Python, ¿no? Hasta aquí mi presentación y quedo a disposición. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Gracias por su exposición. Muy interesante ya tener una prueba, ¿no? Y un desarrollo funcional, ¿no? En base a necesidades seguramente del área en el que trabaja. Le agradezco mucho por su presentación. Bueno, reiteramos el tema de poder tener algunas preguntas en el chat. Tenemos 3, dos en el chat interno y una en el chat actualmente, por favor. Si quieren seguir realizando las preguntas, las pueden realizar. Pero vamos a comenzar. La primera pregunta nos la hace Pablo Llancos. Nos dice, ¿este tipo de herramientas son compatibles para todos los software GIS o está de ejemplo es solo para ArcGIS? Bueno, esta herramienta solo es para la plataforma ArcGIS, ¿ya? Porque he utilizado para este caso, voy a hacer un poquito a mi presentación, he utilizado lenguaje de programación C#,
en el cual he podido realizar, ¿no?, los formularios, ¿ya? En Python para la parte toda del geoproceso, porque la generación de una planta planimétrica con todos los datos que debería tener de confrontantes, si no es con geoprocesos sería muy difícil de hacer. Entonces, esta parte yo la he realizado específicamente para ArcGIS, pero teniendo la misma idea y la misma noción de cómo es lo que se ha hecho, se podría implementar para otro tipo de software Signo. Ahora también está en vital ascensión lo que es QGIS, ¿ya? Y podría ser también implementado. Teniendo en cuenta la lógica de la programación, tranquilamente se podría ser implementado en QGIS. Perfecto. Una de las preguntas internas iba relacionado a ello en el chat interno. Eso nos preguntaba, ¿no? La pregunta dice, ingeniero, usted en el avance o investigación de este trabajo o de este tipo de trabajos, ¿ha podido ver otras herramientas precisamente en QGIS o en otro software que no sea ArcGIS? Como por ejemplo la opción que tiene QGIS de QFile. No sé si tiene alguna experiencia con ello. Tengo mucha experiencia también con lo que respecta a QFILT. En QFILT, ya en QGIS, este tipo de herramientas, con el avance de lo que van posteando la comunidad de QGIS, es un poquito más llevadero, ¿no?, hacerlo, pero sí fundamentalmente también está basado en lo que es Python. Tenemos que conocer muy bien Python, ¿ya? Lo que resalta aquí es lo siguiente, que podríamos trabajar con una base de datos en Postgres y lo podría visualizar QGIS o ArcMap, y enlazarlo con QField sería bien interesante para la recolección de datos y fotografías. QField es una herramienta muy poderosa en cuanto a toma de datos en campo, ¿no? Se puede hacer la toma de fotografías, delimitación de lotes, datos, se puede hacer, como les mostraba aquí, se puede hacer formularios, pero no son formularios que pueda hacer yo mis propios formularios, ¿no? Por ejemplo, en QGIS no puedo, en QField no puedo agregar un PDF, por ejemplo, me limita a agregar fotografías. No puedo subir desde QField, o si se podría subir, no lo conozco, pero sería un poco más de programación profunda, subir PDFs y demás. Pero para eso simplemente está, ¿no?, lo que es tecnología ArcGIS, que también eso de QField y ArcGIS se parece mucho, ¿no? Pero aquí ya es más personalizado lo que es los formularios, porque te brinda una gran posibilidad de hacer formularios en lo que es utilizando tecnología C#. Perfecto, gracias. También nos pregunta por el chat Carmen Flores. Perdón, un poquito más arriba. Sí, Carmen Flores, perdón. ¿Existe compatibilidad de ArcGIS con software libre o solo con la tecnología .NET? Compatibilidad si yo quisiera hacer este tipo de herramientas en QGIS, en software libre, que ahora está el boom, y por las preguntas que me hacen, tendría que elaborar formularios ya basados en otra tecnología. Muy creciente está lo que es la librería PKInter de Python, que permite este generado de formularios, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Yo estoy utilizando una base de datos que es libre. Lo más importante es tener una base de datos que sea libre, ¿ya? En el cual a través de
QGIS podría acceder a los mismos, ¿no? Y ya los formularios, la parte más visible, se podría crear, ¿no? A partir de otras herramientas, como les decía, el TK Inter, que es muy interesante también. Pero acceder a estos formularios, no. Y la tecnología .NET es específicamente para plataformas y software mayormente privativos, ¿no? Es eso. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Otra vez, otra pregunta en el chat. Nos dice si los datos capturados en el formulario son almacenados en Postgres, SQL, y si es así, ¿cómo hace la conexión a la misma? Ya, voy a abrir un poquito de mi proyecto y voy a abrir también el Postgres para explicarlo, ¿ya? Perfecto. Voy a cerrar. Voy a abrir mi proyectito y voy a abrir también el Postgres para demostrar que sí realmente son esos datos, ¿no? Este es mi proyecto. Vamos a ver, pongamos propietario, vamos aquí, ¿ya? Vamos al evento guardar. Entonces aquí están todos mis eventos, ¿ya? Hasta mi conexión, un segundito, por favor. Voy a verlo. Aquí, primero, para hacer una conexión a mi base de datos, que es Postgres, voy a aumentar un poco más la leyenda. Gracias. Ahí yo creo que se ve mejor, ¿no? Perfecto. Para hacer mi conexión yo tengo que, como es Postgres y estoy haciendo con Visual Studio, yo tengo que hacer una conexión a una librería propia de Postgres, ¿no? En este caso se casa muy bien con lo que es la tecnología, la librería NPGSQL, ¿ya? Entonces, como es programación orientada a objetos, yo defino mi conexión de tipo NPGSQL, mi conexión a banco de datos, ¿ya? Entonces, basado en esa conexión, lo que yo necesito es una cadena de string, ¿ya? Mi conexión, para conectarme, yo necesito una cadena de string. Entonces, mi cadena de string, aquí está, mi username que va a ser Postgres, mi password que le he dado por PostgreSQL, he trabajado en, disculpen, he trabajado en lo que es localhost, ¿ya? Ambiente local. 532 y mi database y mi geodatabase que se llama SysReal. Entonces, basado en esta conexión, yo puedo ejecutar líneas y sentencias de comando SQL, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo que les doy aquí. Aquí estoy haciendo un comando SQL, ¿ya? Aquí me dice new SQL command. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente una selección, ¿no? Seleccionarme todos estos, seleccionarme estos datos, estado civil, número de documento y demás, del tipo de documento de propietarios, donde el ID lote sea el código en el que yo le he dado clic, ¿ya? Entonces esa variable se está guardando aquí. Entonces si yo voy a abrir mi Postgres, esos datos, por lo menos de los que los he guardado, me tienen que aparecer, ¿no? Los, aquí está en mi Postgres, database que se llama sysreorder. Mis esquemas lo he guardado en un esquema SD, mi tabla y disculpen, me he olvidado lo que es mi base de datos que se llamaba aquí, sysreorder. Mi base de datos se llama sysreorder. Ah, no, disculpen, mi tabla propietarios, son propietarios. Entonces yo me voy a mi tabla, propietarios, ¿no? Propietarios. Entonces doy un comando SQL, ¿no? Entonces yo le digo select todos son
y datos. Entonces, ejecute el comando. Entonces, aquí están, ¿no?, los datos que hemos guardado. No sé si recuerdan los nombres. Aquí están, ¿no?, los datitos que hemos ido guardando. Entonces, es eso. Siguiente pregunta, por favor. Perfecto, gracias, ingeniero. La siguiente pregunta llega por el chat interno también. Dice, ¿qué otro nivel de herramientas ha podido lograr en su desarrollo de trabajo aparte de esta colecta de información de registros? O sea, creo que se refiere a qué otro tipo de, con este tipo de programación, qué otro tipo de productos ha podido realizar. Bueno, los tipos de productos son inmensos, ¿no? Como les decía, esto es solo una pequeña muestra, ¿ya? Los productos son inmensos, pero lo que más piden es la generación de estos planitos, ¿no? Y al final de cuentas, cuando no existía la tecnología necesaria o aún en QGIS es un poco complicado que te saque los confrontantes, ¿no? Entonces, lo que más quieren es esta parte, porque puedo hacer un memorial descriptivo aquí en Brasil y se recurre a hacer manualmente. Y eso a los técnicos que son de gabinete les frustra bastante porque es un proceso muy repetitivo y muchos no saben que como que el proceso se puede facilitar bastante este tipo de programación. Entonces, la posibilidad es amplia, ¿no? También tengo experiencia en lo que es sistemas web, ¿ya? El manejo de Map Server, GeoServer. Son interesantes para visualización de datos, ¿no? Son realmente interesantes para visualización de datos. Tecnologías web mapping son bastante interesantes para la visualización de datos, reportes y demás, pero ya para procesos un poco que demoren más tiempo y los procesos, se hace más interesante aún herramientas test, ¿no? Eso y hablarles de qué he logrado, de qué no he logrado, sería hablar de más y yo creo que sería mostrando, ¿no? Tal vez en otros webinars, mostrando lo que he logrado hacer, pero un poquito tengo conocimiento en esas áreas. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Otra, y creo que es la última pregunta ahorita que estaba en el chat. Si se van a poder realizar otras, por favor, les pido que lo hagan. Nos escribe Clever Villanueva Landívar, nos dice, ¿cuál es la precisión de la toma de datos con la herramienta QFile en campo? Por otra parte, quisiera saber si esta herramienta es netamente para trabajos urbanos o funciona también para áreas rurales, porque se necesita internet para utilizar. Bueno, lo que le he entendido es más se están yendo a lo que es el tema de QFIL, ¿no? Pero no es el tema, pero vamos a hablar un poco de eso también, porque sí tengo conocimiento en eso. Entonces, QFIL, la precisión que se tiene, por ejemplo, nosotros aquí trabajamos basado en una ortofoto, ¿ya? Trabajamos ortofoto. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer una medición con QFIL, tiene que ir de fondo una ortofoto, ¿no? Una ortofoto. Entonces, ya ahí vas a poder editar. Ya QFIL también, sí, sí en QGIS programas lo que es el snap que nosotros decimos en ArcGIS o el autoensamblado en ArcGIS, entonces vas a poder evitar un poco de errores topológicos, ¿no? Pero hay casos en los que no necesariamente todo te lo va a hacer QGIS, que necesariamente se necesita trabajo en medición de campo. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se pide según regulamentación de aquí de Brasil es que se tenga, ¿no? Como se dice, se tenga marcos de referencia, ¿ya? Y basado en esos marcos de referencia que se pueda delimitar cuál es el límite, ¿no?
entre este, porque aquí la ortofoto lo está tapando. ¿Ya? Entonces, ¿qué field? Si lo usas así como usarlos, tiene una precisión de un GPS navegador, ¿no? Una precisión mínima, al máximo de tolerancia que llega es más o menos 3 metros, entonces un poco inviable utilizar. ¿Ya? Entonces, se podría trabajar, sí, teniendo en base una ortofoto, él ya te va a dar una especie de localización y ahí grabas, ¿no? Tus informaciones, registros y demás. Ok, perfecto, ingeniero. Otra pregunta nos llega por el chat. Bueno, gracias por la pregunta anterior. Nos dice Romer Mollo, ¿cómo podría compartir la información generada en plataforma online como mapas web temáticos y qué plataformas existirían? Es una pregunta general, ¿no? No la escuché bien, por favor, me vuelve a repetir, por favor. Ok, esto está bien, ingeniero. Romer Mollo nos escribe, nos pregunta, ¿cómo podría compartir la información generada en plataformas online como mapas web temáticos y qué plataformas existirían? Bueno, para eso, si quieren compartir la información tipo web, tendrían que utilizar, ¿no? Servicios, geoservicios libres. Por su de paga ya es dependiendo a lo que quieran hacer. Por ejemplo, lo que ofrece Map Server, ¿no? Un Web Map Service, lo que se podría compartir los datos vía web que consuma un HTML, ¿ya? Con HTML5 o quizás GeoServer, ¿no? Que ya tiene también servicios, geoservicios que llaman WFS. Y también para la visualización de los datos y todas esas cuestiones ya existen, ¿no? Disponibles tanto en las herramientas de pago como herramientas libres. Tanto es el caso de LeftLet, si no me equivoco, y 3Geo también aquí en Brasil, que está siendo muy utilizado, Mapfish y demás. Entonces, esas serían las formas, ¿no? De compartir. Y todos esos servicios siempre, siempre van a estar asociados a lo que es un banco de datos espacial. Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias por su respuesta. Bueno, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, ni en el chat interno, ni en el chat de la sala, en el chat privado. Bueno, ahí cerraríamos esta segunda parte del... Ah, perdón. Bueno, hay una pregunta que nos dicen que si podríamos compartir la grabación del día sábado para poder profundizar. Sí, lo vamos a hacer. Gracias, Rommel. Lo estamos haciendo. Lo hemos procesado y en las siguientes horas ya va a subir. Ya se va a subir el video. Gracias por la pregunta. Bueno, esta sería la finalización de la parte de preguntas, la exposición de la parte de preguntas del webinar. Le agradecemos mucho al ingeniero Víctor por podernos dar esta exposición y podernos haber mostrado las potencialidades de los productos y de los procesos, tanto para la optimización, perdón, de procesos SIG, en una programación SIG específica. Le agradecemos, ingeniero, y ya está conectado nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, el ingeniero Julio Echeverría. Le damos las buenas noches, ingeniero, muy buenas noches, tiene la palabra. Aló, ingeniero, creo que no está prendida su micrófono, lo estábamos viendo en imagen, pero no en sonido. Ok, creo que ha habido un problemita. Ahí nos llega, bueno, mientras tanto, creo que se está reconectando otra vez el ingeniero.
Johnny Ticona, bueno, te felicita también. Y Fernando Alcázar te dice muchas felicidades, un abrazo a la distancia, excelente presentación. GF, igual te dice excelente presentación, excelente explicación. Al ingeniero le mandan sus felicitaciones, los colegas que están en la sala, ¿no? Romer Mollo, igual, gracias por la presentación y por compartir sus conocimientos. Gracias y excelente, ¿no? Le agradecemos, ingeniero. Bueno, creo que ha habido un problemita con el ingeniero Echeverría. Está ya volviendo a ingresar. Y bueno, lo tendremos para las palabras finales. Si tiene alguna consideración más, ingeniero Víctor, no sé, el micrófono es suyo también. Bueno, para los que están interesados, ¿no?, en estas herramientas, mañana también el día de mañana estoy dando una conferencia en lo que es la Universidad Loyola, también es un webinar. Y ahí vamos a ver un poquito de codificación, ¿no? Que por la premura del tiempo aquí no lo he podido preparar. Ahí vamos a ver un poquito de codificación y este tema de programación es bastante interesante para aquellos que se interiorizan, ¿no? Si bien que Phil ya te hace el tomado de datos, pero bastante geoproceso, muchas más opciones lo vas a tener en ArcGIS, no solo en estos temas, ¿no? Y la programación funcional de ArcGIS es muy amplia y, y a futuro es lo que más es beneficioso, ¿no? Y aparte de ser, como ustedes vieron, las herramientas, la programación es bastante estable, ¿no? En la presentación se ha cortado, ¿no?, lo que es ArcGIS, pero yo no estoy trabajando en ArcGIS, estoy trabajando en base de datos, entonces los datos se recuperan, ¿no? Entonces eso es lo beneficioso también de trabajar con una base de datos, la estabilidad, ¿no? Exacto, dejar un poco la mala, ahora se puede decir mala costumbre de ser archivos, ¿no? Tendríamos que estar todos en bases de datos, ¿verdad? Como una recomendación. Sí. Bueno, ya lo tenemos ahí también. Gracias, ingeniero. Lo tenemos también allá. Ahora sí, el ingeniero tenía algunos problemitas, creo. El ingeniero Echeverría. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo está? Y lo esperamos y ahí tiene la palabra. Gracias. No, gracias, buenas noches. Tengo algún problema con el Wi-Fi, se me complica. Pero bueno, aquí está el celular para salvarme. Bueno, muchísimas gracias, pues, especialmente a Víctor Hugo, a toda la audiencia y gracias por continuar, por el seguimiento que le hacen a los webinars del Colegio de Ingenieros de Bolivia, Ingenieros Geógrafos de Bolivia. Estamos muy agradecidos y, bueno, Víctor Hugo, muy buena exposición. Creo que también muy buenas preguntas y han sido totalmente respondidas y gracias por estar presente. Y a ti también gracias, Telmo, y gracias a todos. Tengan muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias nuevamente, ingeniero Víctor Hugo. Le agradecemos su participación. Un abrazo a la distancia y a todos los que están en la sala les agradecemos por su tiempo, por haber estado constantemente en esta hora y un poco más de transmisión. Esto va a estar retransmitido y subido a nuestro canal de YouTube en estas semanas. Les agradecemos nuevamente otra vez al ingeniero y a todos por participar, al ingeniero Echeverría. A nombre de la directiva también del colegio, les damos las gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno.